Hola chicos, se me fue internet y me tuve que mudar, así que bueno, volví. Disculpen, un problema técnico que puede llegar a pasar. Bueno, seguimos con la clase, ¿sí? Vamos a retomar donde nos habíamos quedado. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que comencé a hablar desde el comienzo para que les quede de nuevo esa información, ¿sí? Voy a compartir pantalla otra vez. Bueno. Me gustaría empezar del comienzo. Ahí estamos. Habíamos empezado a hablar de la química del carbono. Resumiendo, yo les dije que la química del carbono era la química que involucraba como átomo principal al átomo de carbono, que el átomo de carbono, les dije yo que era un no metal, que tenía 4 electrones en su último orbital. Generalmente no le gustaba tener enlaces iónicos, no genera enlaces iónicos, sino que genera enlaces covalentes, y como tal va a tener que compartir sus 4 electrones del último orbital como para alcanzar la estabilidad que le brinda el parecerse al gas noble más cercano, ¿sí? Recuerden que si comparte 4 pares de electrones va a llegar a tener 8 electrones, porque por cada par compartido contamos uno más, ¿sí? Puede establecer enlaces covalentes simples, puede establecer enlaces, perdón, volvemos para atrás que quería poner el puntero. Les decía, puede establecer enlaces covalentes simples, puede establecer enlaces covalentes dobles, triples o cuádruples. Le dije que los cuádruples entre carbonos no suelen ser muy frecuentes, solemos encontrar este tipo de enlaces entre átomos de carbono. En el caso de los hidrocarburos, que son los elementos más sencillos que contienen al carbono, aquellos electrones que el carbono no comparte con otro carbono, se comparten con hidrógenos. O sea que los hidrocarburos van a ser sustancias químicas que tienen carbono e hidrógeno. Dentro de los hidrocarburos, yo les mostré esta clasificación y acá estábamos trabajando. Podemos tener hidrocarburos alicíclicos o alifáticos. Yo les dije, los hidrocarburos alicíclicos o alifáticos son aquellos en donde yo puedo observar una cadena longitudinal y puedo observar un carbono inicial y un carbono final en esa estructura, ¿sí? Puede o no tener ramificaciones, como vimos en este caso. Acá tienen una cadena alifática. Hay ramificaciones, pero siempre podemos identificar un primer carbono al inicio de la cadena y un último carbono al final. La otra posibilidad es que no identifiquemos un primer o último carbono porque los carbonos están formando ciclos, ¿sí? Y en este caso tenemos los hidrocarburos cíclicos. Dentro de los alicíclicos o alifáticos tenemos dos grandes grupos. Los saturados o alcanos, que se caracterizan porque entre ellos aparecen únicamente enlaces covalentes simples, y los insaturados. ¿Cuáles son los insaturados? Son los hidrocarburos que presentan dobles o triples enlaces en su cadena. Con que exista un solo doble o un solo triple enlace y el resto sean enlaces covalentes simples, ya es suficiente para que hablemos de un hidrocarburo saturado, ¿sí? Dijimos que después aparecían los cíclicos. Acá lo tenemos. Acá no necesitamos, no reconocemos un carbono inicial y un carbono final en la estructura porque todos los carbonos están unidos entre sí. Siempre un carbono va a estar unido a otros dos carbonos, siempre, o más carbonos. Y podemos ver enlaces covalentes simples entre los carbonos y vamos a hablar de un ciclo alcano, o podemos encontrar enlaces covalentes dobles conjugados. ¿Qué significa encontrar enlaces covalentes dobles conjugados? Significa encontrar en un mismo carbono su
unión con uno de los carbonos vecinos por un enlace doble y con el otro carbono vecino con un enlace simple. Esta estructura clásica es la estructura aromática, es la estructura, digamos, que tienen los ciclos aromáticos, y nosotros acá, en esta imagen, podemos ver ciclos aromáticos. Pueden ver, este carbono, el que estoy señalando, con uno de los carbonos vecinos tiene un doble enlace, con el otro un enlace simple. Este carbono con uno de los vecinos tiene un enlace simple, con el otro vecino tiene un enlace doble. O sea, aparece un doble enlace, un enlace simple, 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 un doble enlace, un enlace simple. Esa conjugación de insaturaciones caracteriza a una estructura que es la estructura aromática, y donde el principal representante de esa estructura aromática es el benceno, ¿sí? El benceno es esta estructura acá que tienen en la parte inferior, que tiene en totalidad 6 carbonos, y de esos 6 carbonos, 3 van a presentar, digamos, vamos a encontrar 3 insaturaciones. Ven que están conjugadas, las 3 insaturaciones están conjugadas, y a veces aparece dibujado de esta manera, ¿sí? ¿Por qué aparece de esa manera? Como los electrones que están en estos dobles enlaces pueden ir participando, pueden pasarse al resto de los carbonos, decimos que hay como una especie de movimiento de los electrones a través de todos los carbonos, porque estos dobles enlaces pueden pasar a esta ubicación o a esta otra ubicación, y van a ir rotando los electrones a lo largo de los carbonos. Bueno, por eso aparece a veces un círculo cuando tenemos anillos aromáticos, anillos con dobles enlaces conjugados, ¿sí? Bien. Bueno, los hidrocarburos saturados, chicos, pueden presentar a veces carbonos unidos con diferentes grupos de átomos, y de esa manera dar lugar a la formación de moléculas orgánicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces no está unido solamente hidrógeno al carbono, como lo dije hasta ahora en el caso de los hidrocarburos, ¿sí? Pueden aparecer lo que vamos a denominar grupos funcionales, ¿sí? Pueden aparecer grupos funcionales. Esos grupos funcionales van a tener otros átomos diferentes al carbono y al hidrógeno. Pueden tener, por ejemplo, oxígeno e hidrógeno, pueden tener azufre e hidrógeno, nitrógeno e hidrógeno, pero no únicamente hidrógeno. O sea, ya no va a estar unido el carbono solamente a hidrógeno, formando la estructura química, sino que puede estar unido a un grupo de átomos que vamos a denominar grupos funcionales. En ese grupo de átomos vamos a encontrar oxígeno, nitrógeno, azufre, acompañados de hidrógeno, y ya vamos a hablar de grupos funcionales, y ya no se van a denominar solamente hidrocarburos, sino que dependiendo cuál es el grupo funcional que tengan presente, van a recibir diferentes denominaciones. Bueno, dijimos, tenemos por un lado el hidrocarburo, que ya lo describimos, es solamente carbono e hidrógeno, puede o no presentar insaturaciones. Después aparecen los compuestos orgánicos que tienen funciones oxigenadas,
Dentro de los que tienen funciones oxigenadas, los que tienen funciones oxigenadas primarias son el alcohol, el aldehído, la acetona y el ácido. Después tenemos los que tienen funciones oxigenadas derivadas, porque surgen de la reacción de estas funciones oxigenadas primarias, cuando dos sustancias que tienen funciones oxigenadas primarias reaccionan entre sí, se pueden formar las funciones oxigenadas derivadas. El éter surge de la interacción de dos alcoholes, el éster surge de la interacción de un alcohol con un ácido carboxílico y el anhídrido surge de la interacción de dos ácidos carboxílicos. Y las combinadas son sustancias que presentan en la misma molécula más de una función oxigenada. Por ejemplo, puede presentar funciones alcoholes y funciones aldehídos, funciones alcoholes y funciones cetonas, ¿sí? Que va a ser el caso de los glúcidos. También en los hidroxiácidos podemos tener una función alcohol con un ácido carboxílico y en los cetoácidos una función ácido carboxílico con una función cetona. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, repito, las funciones oxigenadas primarias, que las vamos a estudiar, alcohol, aldehído, cetona y ácido. Cuando dos moléculas con funciones oxigenadas primarias reaccionan entre sí, obtenemos las funciones oxigenadas derivadas, como en el caso del éter, que se forma por la interacción de dos moléculas de alcoholes. El éster es cuando tengo una función alcohol y una función ácido carboxílico que reaccionan entre sí, y el anhídrido, dos moléculas con funciones ácido carboxílico. Y, de nuevo, las combinadas, cuando aparecen dos funciones oxigenadas en la misma molécula. En los glúcidos hay funciones alcoholes acompañando un aldehído o funciones alcoholes acompañando una acetona. En los hidroxiácidos vamos a tener funciones alcoholes con funciones ácidos carboxílicos, y en los cetoácidos funciones cetonas con funciones ácidos carboxílicos. ¿Está? Bueno, después las funciones nitrogenadas, que contienen nitrógeno como grupo funcional. Ahí vamos a encontrar las aminas, las que tienen azufres como forma primaria, el tiol, como forma derivada, por reacción de dos tioles se forma un puente disulfuro, y las combinadas, el tioéster, cuando reacciona una función ácido carboxílico con un tiol, o el tioéster, y el tioéter, una función alcohol con una función tiol, ¿sí? Y finalmente las nitrooxigenadas combinadas, las amidas y los aminoácidos, ¿sí? Bien, sobre esto vamos a trabajar nosotros en gran parte de la clase de hoy, ¿sí? Y con esto vamos a trabajar la mayor parte de del primer parcial de bioquímica también. Bueno, acá están todas las funciones que yo les acabo de nombrar. Cuando aparece un oxígeno unido a un hidrógeno, lo llamamos función alcohol. Puede aparecer unido a una cadena alifática o puede aparecer unido a un benceno, ¿sí?
Puede estar unido en ciclos o en cadenas alifáticas. Esa es la función alcohol. Y a esta función, a este OH, lo vamos a llamar oxidrilo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre él. Después tenemos los aldehídos, donde aparece una función carbonilo. La función carbonilo, ya voy a hablar de los éteres. La función carbonilo es un carbono con doble enlace a un oxígeno. En el caso de los aldehídos, el carbono con doble enlace a un oxígeno está en uno de los extremos de la cadena, lo vamos a llamar carbono primario porque es el primero de los carbonos de la estructura alifática. Acá, como pueden ver, es el primer carbono de la cadena alifática y ese carbono va a contener el grupo carbonilo. A veces nos va a ocurrir que el grupo carbonilo no está en el primer carbono, sino que está en alguno de los carbonos intermedios de la cadena, y en ese caso, cuando el grupo carbonilo está en alguno de los carbonos intermedios, hablamos de cetonas, y cuando tengo en el primer carbono un grupo carbonilo y a su vez unido al mismo carbono una función alcohol, fíjense, el mismo carbono es un carbono primario. Voy a hablar de carbono primario porque es un carbono que está unido solamente a un solo carbono, por eso hablo de carbono primario, está en el extremo de la molécula y fíjense que la función ácido carboxílico contiene un grupo carbonilo y un grupo alcohol unidos a su estructura. ¿Está? Bueno, ¿cuál es la característica de los éteres? Quedan derivados. La aparición en el medio de una cadena hidrocarbonada, la aparición en el medio de una cadena hidrocarbonada de un oxígeno solito unido a dos carbonos. Como pueden ver, es un oxígeno solo unido a dos carbonos. El éster tiene un carbonilo unido al oxígeno, un carbonilo unido al oxígeno, en el medio de una cadena hidrocarbonada, este es el éster. Las aminas tienen nitrógeno unido a hidrógeno, esto puede estar unido a un carbono primario, secundario o terciario, ya lo vamos a ver. Las amidas tienen un grupo carbonilo y un grupo amino unidos. Y ya vamos a ver algunos elementos que tienen azufre que no figuran acá. Empecemos por los alcoholes. ¿Cuál es el grupo funcional que caracteriza a los alcoholes? Este grupo funcional que lo llamo oxidrilo. Es un oxígeno con un hidrógeno unido a un carbono. Quiero que vean, este oxígeno con el hidrógeno está unido a un carbono que tiene una sola unión a otros carbonos. Como pueden ver acá, está unido a un único carbono. Acá tienen el grupo oxidrilo en un carbono que está unido a dos carbonos, como pueden ver acá. Y acá tienen el oxidrilo unido a un carbono que está unido a tres carbonos, como pueden evidenciar. Nosotros vamos a hablar de carbono primario, secundario y terciario según a cuántos otros carbonos está unido un carbono en particular. ¿Cuál es el carbono en particular que yo quiero mirar ahora? Quiero mirar el carbono que contiene unido el oxidrilo. En el primer caso, el carbono que contiene unido el oxidrilo está unido a un solo carbono. Este es un carbono primario, por lo tanto este es un alcohol primario. En este caso tengo un carbono que está unido al oxidrilo y es un carbono que está unido a dos otros carbonos. En este caso tengo un carbono secundario, por lo tanto va a ser un alcohol secundario. Y en este último caso
El oxidrilo está unido a un carbono que a su vez tiene 3 carbonos unidos, es un carbono terciario, por lo tanto va a ser un alcohol terciario, ¿sí? Distintos alcoholes podemos tener en la naturaleza. A mí no me interesa, chicos, y el que alguna vez estudió química orgánica sabe de lo que estoy hablando, a mí no me interesa que ustedes sean capaces de nombrar a esos carbonos. Lo único que me interesa es que identifiquen que hay una función alcohol. No me importa cómo se llama el alcohol que se forma. Si se llama etanol, propanol, butanol, porque cada alcohol tiene su nombre, yo lo único que quiero que sepan identificar es el grupo funcional y es, en este caso, el grupo alcohol. Acá aparecen aldehídos y cetonas. ¿Cuál es la diferencia? Quiero que lo vean acá. Yo les dije que a los aldehídos y a las cetonas lo caracterizaban este grupo funcional que lo llamo grupo funcional carbonilo. ¿Cómo está formado el grupo carbonilo, chicos? Por un carbono con doble enlace a oxígeno. Si ese grupo carbonilo está en el extremo, si está en el primer carbono de una cadena, en el extremo de una cadena, lo que ustedes tienen es un aldehído. Y además del grupo carbonilo, ese carbono va a tener que tener unido un hidrógeno, porque está en un extremo y es un carbono primario. Cuando el grupo carbonilo está en el carbono primario, tenemos una función aldehído. Como pueden ver, generalmente se abrevia con la sigla CHO. Acá tienen la sigla CHO, y está haciendo referencia a este grupo funcional que aparece en un carbono primario. Ahora bien, si este carbonilo aparece en un carbono secundario, acá ustedes tienen un carbono secundario. ¿Y cómo se dan cuenta que es un carbono secundario? Porque está unido a 2 carbonos. Es un carbono secundario porque está unido a 2 carbonos. Lo puedo decir de otra manera. Cuando ustedes encuentran el grupo carbonilo en el medio de una cadena hidrocarbonada y no en un extremo, lo que tienen en vez de un aldehído es una cetona. Como ven, acá aparece CO, CO, CO. Ese CO que aparece acá está haciendo referencia a este grupo carbonilo que aparece en el medio de una cadena hidrocarbonada. ¿Sí? Bueno, los éteres y ésteres. Yo dije, los éteres se forman cuando 2 alcoholes reaccionan entre sí y los ésteres cuando un alcohol reacciona con un ácido carboxílico. ¿Qué es lo que vamos a observar? Para tener un éter necesito tener un oxígeno unido a carbonos en el medio de una cadena hidrocarbonada. Pueden ver los 3 ejemplos que aparecen acá. El oxígeno unido en algún punto de la cadena hidrocarbonada. Es un oxígeno unido a 2 carbonos. Es como que ese oxígeno estuviera interrumpiendo la cadena hidrocarbonada. Y en el caso de los ésteres, lo que aparece es un carbonilo unido a un oxígeno. Un carbonilo unido al oxígeno en el medio de una cadena hidrocarbonada. Recuerden, los éteres se forman por reacción de 2 alcoholes entre sí, los ésteres por reacción de un alcohol con un ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos se caracterizan porque tienen un grupo funcional ubicado en el primer carbono de la molécula
y ese primer carbono tiene la combinación de un carbonilo y un alcohol. Fíjense, la función carboxilo está formado por un carbonilo y un alcohol unido al carbonilo. Esto se llama carboxilo. La combinación de un grupo carbonilo unido a una función alcohol. Bien, fíjense que hay distintas moléculas en la naturaleza que tienen esta función carboxilo. Es más frecuente de lo que ustedes se imaginan, esa función carboxilos. Fíjense, el ácido fórmico, que es un compuesto químico que tiene el veneno de las hormigas, contiene ácido carboxílico. El ácido acético, ¿saben lo que es el ácido acético, chicos? El vinagre, ¿sí? El ácido acético, y díganme si no tiene un gusto ácido el vinagre, justamente por esta función ácido acético que está presente en su compuesto. Después tenemos el ácido cítrico que está presente en los cítricos, le da la acidez a la naranja, al limón, al pomelo, a todos los cítricos, ¿sí? Bien, sigamos. De nuevo, chicos, no quiero que sepan las nomenclaturas de estas moléculas, simplemente quiero que me indiquen qué grupo funcional está presente. Y como pueden ver, el grupo funcional, en el caso de los ácidos carboxílicos, es un grupo funcional que va a estar ubicado en el extremo de la cadena. Siempre en el extremo va a estar ubicado el grupo funcional. Sigamos. Los grupos aminas. Fíjense cómo aparecen los grupos aminas. Nitrógeno unido a hidrógeno. Fíjense cómo puede aparecer en un extremo de la cadena o puede aparecer en el medio de una cadena. Ustedes pueden tener el grupo amino unido a un carbono primario y tienen una amina primaria. Ahí van a tener un nitrógeno con dos hidrógenos. Pueden tener un grupo amino unido a carbonos, digamos, entre dos carbonos, y en este caso, como va a estar unido a dos carbonos, el grupo amino va a ser una amina secundaria, ¿sí? Fíjense que en el caso de una amina secundaria va a tener un solo hidrógeno asociado al nitrógeno, o pueden tener una amina asociada o unida a tres carbonos, y en ese caso van a tener una amina terciaria, ¿sí? Bueno, esto es importante que lo puedan identificar. ¿Está? Bien. ¿Qué otro grupo funcional tenemos? Ay, perdón. Las amidas. Las amidas surgen cuando reacciona una molécula que tiene un grupo amino con otra molécula que tiene un grupo ácido carboxílico. ¿Sí? En ese caso se forman las amidas. Fíjense que aparece un grupo carbonilo y un grupo amino en la estructura. Los grupos amidas van a aparecer en el extremo o pueden aparecer a veces también dentro de una cadena hidrocarbonada, y la característica de los grupos amidas es que tiene un grupo carbonilo y un grupo amino unido a ese grupo carbonilo. El grupo carbonilo tiene asociado un grupo amino. Esa es la amida.
Después tenemos los tioles y los tioéter. Los tioles lo que tienen son grupos sulfidrilos unidos a carbonos. El grupo sulfidrilo es un azufre unido a hidrógeno. Eso es un grupo sulfidrilo, ¿sí? Ahí lo pueden ver. ¿Está? Y si una molécula que tiene un grupo sulfidrilo, por ejemplo, reacciona con una molécula que tiene un grupo ácido carboxílico, ¿sí? Estos tienen un grupo sulfidrilo, ¿sí? Y acá, este es, el tioéter. ¿Se acuerdan el éter que se caracterizaba porque en el medio de la cadena hidrocarbonada aparecía un oxígeno unido a carbonos? Ese es el éter. El tioéter es cuando aparece un azufre solito unido a carbonos en una molécula. Esto lo vamos a ver en aminoácidos. La presencia de un grupo sulfidrilo, que está unido a un carbono, es azufre con hidrógeno, o la presencia de un azufre unido a dos carbonos, o sea, un azufre en el medio de una cadena hidrocarbonada, y en ese caso hablamos de un tioéter, ¿sí? Bueno, estas son las estructuras químicas que nosotros vamos a necesitar reconocer. ¿Está? Yo lo que puedo darles a ustedes es una molécula química donde aparecen estos grupos funcionales y lo que ustedes tienen que hacer es ir reconociendo a dónde, digamos, qué tipo de grupos funcionales aparecen. Dependiendo si hay oxígeno, si hay nitrógeno, si hay azufre, ustedes pueden ir identificando los diferentes grupos funcionales. Otro tema que necesitamos conocer y tiene que ver con fundamentalmente los hidrocarburos y cómo los hidrocarburos por reacciones químicas pueden ir transformándose en nuestro cuerpo. Les quiero contar que en nuestro organismo los hidrocarburos pueden atravesar reacciones redox donde ganan o pierden electrones, hidrógenos o oxígenos, y a través de esas reacciones redox los hidrocarburos se pueden ir modificando en nuestro organismo. Si nosotros hablamos de un carbono primario, acá en esta cadena, este carbono en el extremo es un carbono primario porque está unido a un solo carbono, ¿sí? Acá ustedes tienen identificado un carbono primario porque tienen un solo carbono unido. Si este carbono primario sufre un proceso que vamos a llamar oxidación, por la oxidación ese carbono va a perder electrones, hidrógenos y va a ganar oxígeno, ¿sí? Eso implica oxidar un carbono. Pierde electrones, hidrógenos y gana oxígeno. Con una primera oxidación, lo que puedo indicar es que ese carbono primario se puede oxidar a una función alcohol. Eso es, lo puedo lograr con una oxidación suave, partir de un hidrocarburo y por una oxidación suave transformarlo en una función alcohol. Si quisiera esa función alcohol, puedo seguir oxidándola. Eso implica que va a seguir perdiendo electrones e hidrógeno y se va a transformar en una función aldehído que va a indicar un estado de oxidación superior. Y si yo quisiera, podría seguir oxidando a esa función aldehído, haciéndola perder electrones y ganar oxígeno,
y de esa manera podría transformar este carbono primario en un ácido carboxílico. O sea, cuando oxidamos los carbonos primarios en hidrocarburos, podemos formar alcoholes, podemos formar aldehídos o podemos formar ácidos carboxílicos dependiendo el grado de oxidación que tengamos sobre ese carbono. Si lo que vamos a oxidar es un carbono secundario, recuerden la definición que yo les di de carbono secundario, vamos a tener un carbono secundario cuando tenemos un carbono unido a otros dos carbonos. Esto era un carbono secundario, un carbono unido a otros dos carbonos. La oxidación primera de un carbono secundario va a dar lugar a la formación de un alcohol secundario. Y si yo sigo oxidando este alcohol secundario, puedo obtener una función cetona. A partir de acá no puedo seguir oxidando el alcohol secundario porque lo que generaría es un quiebre en la molécula, o sea que cuando lo que oxidamos es un carbono secundario, el máximo nivel de oxidación que podemos alcanzar es hasta formar la función cetona. Fíjense que a través de procesos redox nosotros podemos transformar un hidrocarburo en diferentes funciones orgánicas. Podemos sintetizar alcoholes, aldehídos, ácidos carboxílicos o cetonas, dependiendo cuál es el carbono elegido para ser oxidado. Recuerden que todo proceso redox es reversible. ¿Qué quiero decir que es reversible? Así como yo puedo oxidar una sustancia, también la puedo reducir. Si oxidar es perder electrones, hidrógenos y ganar oxígeno, reducir va a ser lo opuesto. Reducir va a ser ganar electrones, ganar hidrógeno y perder oxígeno. Y la reducción se va a dar en sentido inverso. O sea, puedo tomar un carbono ácido carboxílico, reducirlo a un aldehído, puedo tomar un aldehído y reducirlo a un alcohol primario, y puedo tomar un alcohol primario y reducirlo a un hidrocarburo. Así como oxido en este sentido, puedo reducir en sentido inverso. ¿Está? Bien. Yo hablé de funciones combinadas. ¿Qué eran funciones combinadas? Eran moléculas químicas donde aparecía más de un tipo de grupo funcional. Una de las primeras funciones combinadas que vamos a estudiar son los hidratos de carbono glúcidos, donde yo quiero que observen lo siguiente. Si yo les pidiera a ustedes identifiquen grupos funcionales, ¿qué me gustaría que observen? Yo les voy a ir marcando y después vamos a ir analizando. Les voy marcando y después vamos analizando. Ya termino, ténganme paciencia. Bueno, todo eso que yo marqué, chicos, son grupos funcionales. ¿Qué tienen esos grupos funcionales como principal componente? Al oxígeno como principal componente. Lo pueden ver en todos esos que yo redondeé, pueden ver el grupo funcional que contiene al oxígeno como principal componente. ¿Sí? Bien. Si empezamos acá,
quiero que identifiquemos primero este y lo comparemos con este acá. Primero quiero que miremos esto. Bueno, ¿qué tenemos en ambas situaciones? Tenemos un grupo, ¿se acuerdan cómo se llamaba este grupo? Un carbono unido a un oxígeno por doble enlace, se llamaba grupo carbonilo. ¿Sí? Acá el grupo carbonilo está en un carbono primario, por lo tanto acá está en forma de aldehído, y acá el grupo carbonilo está en un carbono secundario, por lo tanto en este caso se trata de una cetona. Yo les dije, si el grupo carbonilo está en uno de los extremos de la molécula, un carbono primario, es un aldehído. Si está en el medio de una molécula, un carbono secundario, va a representar a una cetona. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, sigamos. ¿Qué otro grupo funcional ¿qué otro grupo funcional alcoholes? Exactamente. Oxidrilos. Oxidrilos o funciones alcoholes. Bueno, estas sustancias se van a llamar polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Por qué polihidroxi? ¿Sí? Porque tienen muchos oxidrilos en su estructura molecular. Así que ese es un tipo de estructura que vamos a estudiar en las próximas semanas. Con respecto a otras estructuras combinadas que vamos a ver, tendríamos a los aminoácidos, que como su nombre lo indica, son moléculas químicas que en la misma molécula encontramos funciones aminos y funciones ácido carboxílico. ¿Sí? En la misma molécula, funciones aminos y funciones ácido carboxílicos. Bien. Algo más que tenemos que hablar y que lo vamos a trabajar con las moléculas orgánicas es la posibilidad de que las moléculas orgánicas presenten isómeros. ¿Cuándo vamos a decir que una molécula orgánica presenta isómeros? Cuando tenemos dos compuestos que tienen la misma fórmula molecular y distinta fórmula estructural o desarrollada. Esas diferencias en la fórmula estructural o desarrollada hace que tengan propiedades químicas y físicas diferentes. Y que tengan la misma fórmula molecular significa que tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos o la misma cantidad de oxígenos. Existen diversas formas en que los isómeros se pueden presentar. Tenemos isomería de estructura o constitucional. Acá tenemos isómeros de función, de posición y de cadena. Voy a hablar de los tres. Y tenemos estereoisomería, donde difieren en la orientación espacial los elementos unidos a un carbono. Esta estereoisomería puede ser configuracional, donde no pueden interconvertirse mediante un giro en torno a un carbono, las estructuras. Acá tenemos la isomería óptica y geométrica, y una conformacional,
donde puede haber interconversión mediante un giro sobre uno de los enlaces sencillos. Nosotros vamos a estudiar la estructural o constitucional y vamos a estudiar la estereoisomería configuracional, óptica y geométrica. Esos son los isómeros que vamos a ver. Empecemos por isómeros de cadena, que es el primer grupo de isómeros. Estructural o constitucional de cadena. ¿Qué dice acá cuando describe a la isomería de cadena? Son isómeros que se difieren entre sí por la forma de unión de los átomos de carbono o por la ubicación de un resto alquílico en la cadena principal. Uno de los isómeros se puede presentar por una cadena lineal y el otro en forma de cadena ramificada. Si ustedes observan, esta estructura es una estructura lineal, tiene 4 carbonos, fíjense, 1, 2, 3 y 4, y tiene en total, si contamos, acá hay 3, más 3 son 6, más 2 son 8, más 2 son 10 hidrógenos en su fórmula estructural, ¿sí? Si miramos esta otra molécula, fíjense que no se dispone de la misma manera porque aparece una ramificación, pero si ustedes cuentan, también tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos. O sea, la fórmula, como decía acá, la fórmula molecular es la misma, en cambio la forma estructural o desarrollada es diferente. En la isomería de cadena, una aparece como una cadena lineal, la otra en forma de ramificaciones. Hablamos de isomería de posición cuando un mismo grupo funcional aparece en 2 moléculas, pero el mismo grupo funcional no tiene la misma posición. Por ejemplo, ustedes tienen acá 2 moléculas de alcoholes, donde el alcohol en la primera aparece en el carbono primario y en la segunda aparece en el carbono secundario. Si ustedes ven la fórmula estructural, esto tiene 3 carbonos, tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos, 8 hidrógenos y un oxígeno, y esta tiene 3 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí? Fíjense que la fórmula estructural es la misma, lo que aparece diferente entre una molécula y la otra es la posición del mismo grupo funcional. ¿Qué vemos en la isomería de función? En la isomería de función tenemos distintas funciones químicas, sin embargo aparece la misma fórmula molecular. Por ejemplo, acá abajo tienen una función alcohol en una molécula y en la otra una función éter. Pero si miramos, este tiene 2 carbonos, tiene 6 hidrógeno y un oxígeno, y el éter tiene 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Estructuralmente son iguales, lo que cambia es el grupo funcional que aparece en una molécula o en la otra. Vamos al otro tipo de isomería, la isomería geométrica. ¿Cuándo yo voy a pensar que una molécula puede presentar isomería geométrica?
Para que exista isomería geométrica, se deben cumplir dos condiciones. Primero, la rotación impedida entre carbonos, tiene que haber sí o sí un doble enlace. En la molécula tiene que haber un doble enlace para que yo pueda pensar que pueda aparecer isomería geométrica, y tienen que haber dos grupos funcionales diferentes unidos a cada lado de los carbonos que conforman el enlace. Como pueden ver, estos carbonos tienen metilos e hidrógenos unidos, y en la naturaleza esos carbonos se pueden presentar de las dos maneras siguientes. Si yo trazo una línea separando en dos planos al doble enlace, puedo tener dos posibilidades que se presentan en la naturaleza. La primera, donde los grupos funcionales iguales aparecen del mismo lado del plano. Acá los metilos están debajo y los hidrógenos están por encima del plano que tracé, o pueden aparecer en planos superpuestos. Fíjense, un metilo abajo, un metilo arriba, un hidrógeno arriba, un hidrógeno abajo. Cuando los grupos funcionales semejantes están del mismo lado del plano, los isómeros son cis. Cuando los grupos funcionales semejantes están en lados opuestos del plano, tenemos un isómero trans. De las dos maneras podemos encontrar en la naturaleza. A veces van a estar los dobles enlaces con sus sustituyentes en cis, a veces van a estar los dobles enlaces con sus sustituyentes en trans. Que esté en cis o esté en trans significa lo que yo les acabo de indicar en este caso. Y para que aparezca esta isomería tiene que haber un doble enlace, y tengo que ver los sustituyentes de ese doble enlace sobre qué sitio del plano se encuentra. Finalmente, no voy a hacer demasiado desarrollo sobre lo que son los isómeros ópticos, porque cuando demos glúcidos me voy a extender hablando de isomería óptica. Lo único que les voy a decir es que para que haya isómeros ópticos tengo que tener carbonos quirales. ¿Qué es un carbono quiral o un carbono asimétrico? Un carbono quiral o un carbono asimétrico es un carbono que tiene en sus 4 enlaces covalentes átomos o grupos funcionales diferentes. Repito, un carbono quiral o un carbono asimétrico es un carbono que tiene en sus 4 enlaces covalentes átomos o grupos funcionales diferentes. Si ustedes por un momento se fijan la imagen que yo tengo en el PowerPoint, pueden ver que este carbono central, si ustedes analizan los enlaces covalentes, por un lado se une un hidrógeno, por otro lado se une un grupo amino, por otro lado se une a un metilo, y el cuarto enlace lo hace a un ácido carboxílico. Como pueden ver, son 4 átomos o grupo de átomos diferentes, unidos a un mismo carbono. Esta es la característica de los aminoácidos que les mencioné. ¿Sí? Bueno, cuando tengo esta condición, aparece la isomería óptica. ¿Por qué? Porque esos grupos funcionales se pueden distribuir de distinto modo alrededor del carbono asimétrico. Si yo trazo un plano acá y digo que este plano es un espejo, y esta imagen se mira en un espejo,
vamos a tener su imagen especular, su imagen en espejo. No son solamente los isómeros ópticos los que tienen imagen en espejo. ¿Alguna vez ustedes vieron cómo se reflejan ustedes en un espejo? Si yo pongo mis manos así, es como si yo me reflejara en un espejo. Mis manos son imágenes especulares. Tienen la misma constitución, pero no están distribuidos de igual manera. ¿Por qué? Porque en esta mano tengo el pulgar hacia un lado y en esta otra el pulgar hacia el otro. ¿Sí? Ustedes me están viendo en espejo, pero esta mano para ustedes tiene el pulgar hacia un lado y esta mano tiene el pulgar hacia el otro. O el meñique, miremos el meñique. Acá el meñique está para un lado y acá el meñique está para otro. ¿Qué características tienen las moléculas que son en espejos? No se pueden superponer. Miren cómo yo no puedo superponer mis manos. ¿Ven? ¿Sí? No son imágenes superponibles. Estos isómeros ópticos, que se llaman enantiómeros, se caracterizan por eso, porque son imágenes en espejo. Si ustedes miran, yo hice una imagen en espejo una de otra. Como acá estaba el grupo amino, lo puse acá. Como de este otro lado estaba el grupo carboxilo, lo puse del otro lado. Es como si yo hubiese puesto mis dos manos así. Bueno. Una característica de los isómeros ópticos es que pueden rotar el plano de luz polarizada. Ya les voy a hablar de eso más adelante. ¿Sí? Uno rota el plano de luz polarizada hacia la derecha y se llama isómero dextrógiro, y el otro gira el plano de la luz polarizada hacia la izquierda y se llama isómero levógiro. La D hace referencia al isómero dextrógiro, que gira el plano de luz polarizada a la derecha, y la L hace referencia al isómero levógiro, que gira el plano de luz polarizada hacia la izquierda. ¿Cuándo aparece isomería óptica? Cuando tengo carbonos asimétricos. Yo ya les expliqué qué es un carbono asimmétrico. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo mañana les voy a subir el material, les voy a subir el PowerPoint, les voy a subir PDF y les voy a subir algunas preguntas orientadoras para que ustedes estudien este tema. Y esas preguntas orientadoras las vamos a responder la clase que viene, el lunes que viene, ¿está? Vamos a hacer la corrección para ver si ustedes realmente pudieron entender la clase de hoy. No van a tener que resolver nada como ejercicio, sino que van a hacer preguntas orientadoras para su autoestudio. No les voy a pedir que suban respuestas. Las vamos a responder en clase como hicimos en la clase anterior, ¿sí? Voy a subir la clase, sí, Aldana, voy a subir la clase, voy a subir el PowerPoint y voy a subir un PDF con material para leer. Eso mañana, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Sí, escucho. María, soy. Hola, Para el María. parcialito nos va a poner las moléculas así para que diferenciemos. Yo, por ejemplo, te puedo escribir, te voy a poner en el ejercicio que te voy a hacer para la semana que viene, ya lo vas a practicar, ¿sí? De esa manera te voy a evaluar. Te voy a poner una molécula y te voy a decir, en esa molécula encontrás funciones alcoholes, aldehídos y cetonas. En esa molécula solo hay funciones alcoholes. En esa molécula hay función éter. En esa molécula hay una función amina, hay una función amida, hay un ácido carboxílico. Eso es lo que voy a hacer. ¿Se entiende? Sí, Ustedes tienen que identificar el grupo funcional. No me importa que sepan el nombre de la molécula, no me interesa. Quiero que sepan diferenciar una amina de una amida, un éter de un éster, un alcohol de una cetona. ¿Sí? Eso es lo que quiero que logren. ¿Alguna otra pregunta? Bueno.
Fue un repaso súper, ultra rápido de lo que es la química orgánica. Si ustedes tuvieran que dar química orgánica, esto lo estarían dando durante días y días. Yo simplemente quiero que entiendan que existen hidrocarburos que tienen solo carbono e hidrógeno, pueden ser saturados o insaturados por la presencia de dobles o triples enlaces. Pueden aparecer grupos funcionales que puedan identificar los grupos funcionales y que las moléculas orgánicas pueden presentar isómeros. Los distintos isómeros se los acabo de explicar. ¿Sí? Yo sé que lo estoy simplificando, que no es tan sencillo, pero a veces volviendo a ver la clase o leyendo la información que yo les dé y haciendo la ejercitación, respondiendo algunas preguntas, quizás lo van a poder responder. ¿Sí? Bueno, chicos, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer. ¿No? Bueno, gracias por haberme hecho el aguante. Cuando se nos corta así, yo en lo posible siempre trato de buscar otro sitio donde tenga buena conexión. Así que ténganme un poquito de paciencia, yo después enseguida me vuelvo a conectar, hacemos un recreíto y bueno, después continuamos. Y bueno, gracias nuevamente por haberse quedado y nos vemos en este caso el lunes de la semana que viene. Recuerden que mañana la clase es asincrónica, yo le voy a subir material y ustedes van a trabajar con el material. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Gracias, que estén bien. Chau, chau.